Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días, profe. Bueno, antes de iniciar, les recuerdo que el día viernes entregamos las notas. Ahí no me recordaba que la última actividad o el último día teníamos que hacer evaluaciones con valor de 20 puntos. Entonces, el último laboratorio les valía no 10 sino 20. Y con respecto al oscilador no les iba a valer 10 sino 20 también. Bueno, entonces ahorita voy a revisar algunas notas. Más que todo en taller. En teoría tengo aquí con 58 Hernández Peralta Brian Alexander. Pero ahorita que aquí tengo ahí a Brian Amaya pidiendo el link de la clase. Brian Amaya quiere el link de la clase. Ahorita, jóvenes. Bueno, les decía con 58 puntos Brian Alexander en teoría. Con 37 Brian Ortiz Ajanel con 37. Con 55 Pérez Cetino Daniel. Con 62 Vázquez Contreras. Bueno, les hace falta las 3 investigaciones que son las actividades 3, 4 y 5. Con esos, que entreguen estos trabajos de esta semana, ganan la clase. Ahora con el último que tenía 62, Vázquez Contreras, tiene 62. Si quiere mejorar la clase, pues entregue sus trabajos de investigación, la de corriente alterna. Profe, ¿Sí? yo la actividad sí ya la tengo entregada. No sé si le aparece en Classroom. Es que sí tengo a veces ese problema de que no, a mí sí me aparece que sí ya la entregué,
pero no aparece en los archivos. No sé si me entiendes. Le falta una. A usted le falta específicamente una actividad 4. ¿Ya? Sí tiene las dos, solo le falta la 4. Ya por eso solo 10 puntos le faltan. Y ya llega. Si lo hace o le entrega, llega a 72. ¿Va? Por eso le digo, profe, puede revisar, es que en sí a mí sí me aparece que en la actividad 4 sí ya la tengo, ya mandé los trabajos. No sé si la pasé bien. Bueno, ahí va a revisar entonces. Bueno, ahora permítame. No se quiere dejar ver las imágenes. Para que ya entregué cuadros y entonces tengo nada más aquí las fotos de las notas. Bueno, es que les decía de los que tienen problemas, los demás pues tienen ganada la clase. Eso es teoría. Ahora taller, sí tenemos ahí bajas notas con 49. A Janel Arriaga, Emerson David le falta que le funcione el oscilador. Ahí ya serían 10 puntos más si le funciona. Ya llega a 59. Le faltan las soldaduras. ¿Ya? Son 10 y 10 para hacer 10 puntos más. Y la actividad 7 de la resistencia solo tiene 2 puntos. Tienen que hacerlo bien. Tenemos con 40 puntos a Montenegro Odair. Le falta lo de los empalmes, las soldaduras, las bombillas era ese. La actividad 7 con Emerson Arriaga. Sí, le falta hacer como se debe hacer los 4 circuitos con bombillas, por eso solo tiene 2 puntos. Y entonces aquí al compañero de ahí pues le falta empalmes, soldaduras, lo de las bombillas y switch, y los 2 circuitos en protoboard, resistencias en serie, en paralelo y el oscilador. Tiene ahorita 40 puntos. Con 16 tenemos a Ortiz a Janel. Le falta la actividad 2, 3, 4, las 6 que son soldaduras, y los últimos 2 en protoboard, las resistencias y el oscilador. Con 52 tenemos a Franklin Gabriel Pelicó. Le faltan los empalmes y las soldaduras, la mitad de lo de las bombillas, que le funcione el oscilador, y lo de las resistencias en serie y paralelo en protoboard. Tiene 52. Con 60 Pérez Cetino Daniel. Le faltan los empalmes y soldaduras y que le funcione el oscilador. Con 54 Roldán Pocasangre.
Le falta el oscilador para que le funcione, para que tenga 20 puntos. Ahorita tiene 54. Con 52 Vázquez Jonathan, que le funcione el oscilador. Le falta lo de los empalmes y soldaduras. Tiene 5 en lo de las bombillas, le falta la mitad. Bueno, con que le funcione el oscilador, ya le coloco 10 más, ya llega a 62. Bueno, y ahí todos tienen notas arriba, pero todavía hay varios ahí, por ejemplo 67, 69, 60, 69. Y ahí no tenemos problema con los demás porque tienen nota arriba de 80. Pero sí, mencioneros que sí necesitan trabajar esta semana para mejorar su nota. Bueno, estamos ahí. No me dio tiempo a hacer un laboratorio extra, pero es para saber del por qué es que no han entregado sus tareas de taller, ¿ya? Como les digo, a veces, por ejemplo, cuando estamos en taller, pues el compañero pues hace favor de prestar, porque realmente no todos tienen la misma situación económica, ¿va? Y pues al final todos se entregan, ¿va? Pero así separados, cada quien en su casa, pues no existe esa dicha, entonces sí se hace más difícil. A veces tal vez sí tienen material, pero no comprenden cómo se hace, entonces también se necesita saber. Y tal vez entre semana mando ahí el laboratorio para saber el por qué realmente no entregan sus tareas, y el otro es cómo ven ustedes la clase. Necesito saber su perspectiva, si necesitamos ahí mejorar o cambiar los modos, ¿no? Bueno, lo del oscilador creo que no quedó muy claro porque me lo estaban entregando sin que funcionara, ¿ya? La idea es que oscile, porque así se llama el nombre, oscilador. Y según la evaluación de la actividad, la última, vamos a ver nuevamente, a 2 les funcionó, ¿ya? 2 de 15. Por supuesto, solo entregaron 7 el oscilador sin funcionar, y 2 sí le funcionó. Entonces tiene que titilar, oscilar, no sé si entienden, ¿va? Se debe encender y apagar, ¿ya? Y disculpen por estar volteando a ver a un lado, lo que pasa es que en la otra está la pantalla grande donde aparecen ustedes, ¿va? Están las imágenes, ¿ya? Y veo aquí para que no vean que no muestro la cara, ¿va? Tengo que dar el ejemplo también. Y entonces, antes de entrar con el oscilador, bueno, vamos a empezar mejor con el oscilador porque es diagrama, ¿ya? Entonces sí voy a, en vez de esta cámara, se enfoca esta que ven aquí, hacia mi cuaderno, porque por el cambio de ambiente que tuvimos, no tenemos la compu frente al pizarrón. Aquí pues tuvimos que pintar las mesas por la división que exige el Ministerio de Educación. Y como pasan supervisando, esperan que uno esté en el lugar donde dice sí y uno no, entonces no tenemos la mesa en medio para enfocar al pizarrón. Cuando usted empieza a venir, sí vamos a poner la cámara en medio, ¿ya? Bueno, voy a cambiar cámara.
Ahorita un momento. Nuevamente es, como les digo, el oscilador. Bueno, les decía que el integrado, pues en el diagrama nosotros los integrados, una forma de que vean ustedes el diagrama sería que yo coloque normal las patas, ¿verdad? Entonces teníamos aquí la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, la pata 1 les decía que iba a negativo. La pata 8 a positivo, 5 voltios. La pata 2, colocar aquí el componente, lleva un capacitor electrolítico que a un lado tiene una franja. Ese es negativo y ese es positivo. Ese es el capacitor. Su símbolo, el del electrolítico, ya que tiene polaridad, esta parte es negativo y este es positivo, se representa con la letra C, ¿verdad? C trabaja en faradios. Y sus valores son bastante diferentes y muy pequeños, por eso hay valores, por ejemplo 100 UF, 100 microfaradios, ¿ya? Ese ya es un capacitor algo grande. Por aquí tengo un capacitor. Ahí tengo un capacitor, y tiene franja. A veces encima de la franja es negativo siempre. Ahí se logra ver, ¿verdad? Y ahí encima está el valor. Por supuesto, este es un capacitor de 10 micros. Y tendría que enfocar de nuevo. Ya ustedes lo vieron la vez pasada, 10 micro, y es de 50. Este de aquí es de 10 micros, 50 voltios. Ese es el que va acá. Así, este es negativo, este es positivo, ¿ya? Les decía que el positivo del capacitor va conectado a la 2 y el negativo del capacitor
a tierra o a negativo. ¿Ya? Este es el que me da el tiempo de carga y descarga del capacitor en la pata 2 llamada o trigger, ¿verdad? Como lo han visto que se escribe. Bueno, también tenemos el famoso LED. Les decía que el LED en su contorno en un lado trae un corte, ¿ya? O sea que no es totalmente redondo, va viéndolo desde arriba, el contorno, aquí está el corte, ¿ve? O sea que no existe esta parte de acá, ¿ya? Entonces, esta es una pata y esta es otra. Entonces la pata de acá es la negativa y la pata de acá es la positiva. A la positiva se le llama ánodo y a la negativa, con la letra K por el inglés, cátodo. Nosotros con C, ¿va? Pero siempre en un manual usted va a encontrar la K, ¿verdad? Cátodo. Entonces, el símbolo del LED es un diodo, porque el primer diodo era así, el símbolo. Pero inventaron el diodo en los discos duros, un diodo que detectaba que pasaba corriente. Entonces en los primeros discos duros habían diodos que emitían luz, ¿va? Entonces ya le agregaron un rayo así al símbolo, diciendo que era un diodo emisor de luz. Ahora ya le hicieron hasta el círculo. Este es positivo y este es negativo. Entonces tenemos que ir aprendiendo a interpretar símbolos, ¿verdad? Con aspectos físicos, ¿verdad? Bueno, entonces la pata 3 dice que va primero a una resistencia de 220 ohmios. Las resistencias, ya sabemos su aspecto físico como es, ¿ya? Tiene franjas de colores. Hoy nos tocaba ver resistencias, ¿ya? Lo vamos a dejar para el siguiente lunes, ya que iniciamos con el segundo bloque hasta el 25, ya que ahorita no tienen sonograma también del segundo bloque. Bueno, esta resistencia, pues ya sabemos, todas sus símbolos así, se representa con la letra R. También puede ser un cuadro así, ¿ya? Y si se dan cuenta, no hay polaridad. Para la de 220 para la de 220 ohmios es rojo, rojo, cafés. Rojo, rojo, cafés. Después está un dorado, que es tolerancia. Esa es la de 220, que va de la pata 3 a la resistencia. Bueno, después va mi LED. Yo lo puedo hacer, ponerlo donde sea en el diagrama. Lo que interesa es la buena conexión, ¿ya? Entonces, de la resistencia 220 va al positivo del LED y el negativo del LED va al negativo que encontremos cerca, ¿ya? Este ya es negativo también. Vean que si
yo no le tengo negativo al integrado, o el capacitor no está bien conectado, uno se puede sentir emocionado la primera vez porque positivo anda buscando negativo, no lo encuentra acá. ¿Qué hace? Se viene por acá mismo y llega al negativo. Entonces el simple hecho que circule por el integrado, por la resistencia y llegue acá, se va a encender. ¿Ya? Se va a encender. Todo el integrado tiene solo positivo y encuentra trayecto por acá. Entonces la primera vez es probable que se les encienda. ¿Ya? Está todo bien conectado, pero no el capacitor, también queda directo, porque el capacitor no se carga ni se descarga, simplemente sale corriente, no hay ningún trabajo para el oscilador. ¿Ya? Entonces este se va a cargar y descargar si también están conectadas las resistencias, porque hay una para carga y una para tiempo de descarga, y son las resistencias de 1K que les decía que las de 1K eran cafés, negro, rojo. Esas son las de 1K, la de 1000 ohmios. ¿Ya? 1K es igual a 1000 ohmios. Entonces eran dos resistencias. Por supuesto, como hay tres, viene uno y las nombra, ¿va? R1, R2, R3, capacitor C1. ¿Ya? Hay que representarlas. Y aquí este sería LED o diodo, ¿va? 1. El integrado comúnmente con la U1 o a veces CI1. Circuito integrado 1. Bueno, para que el capacitor entre en descarga debemos de conectar la 2 con la 6. Si ese puente no está hecho de la 2 a la 6, tampoco va a haber carga y descarga del capacitor, porque la descarga empieza desde la conexión que hagan en la 6. ¿Ya? La 6 pelea con la 7 porque la 7 es la de carga. Entonces se dice que de la misma 6 o de cualquiera de estas va una resistencia de 1K. Si yo cambio el valor de esta resistencia, cambia el tiempo de carga. Entre más grande sea el valor de esta resistencia, más tiempo va a durar en cargarse el capacitor. ¿Ya? Entonces escogimos de 1K, que es las resistencias que tenemos, y es una velocidad moderada la que obtenemos. ¿Ya? La 6 lleva conectada una pata de una resistencia y esta va a la 7. ¿Ya? De 6 a 7 va una resistencia. A la 6 va una pata y la otra pata va en la 7. Entonces su mente ahí ya ustedes saben que no por fuerza pueden ir cables. ¿Ya? De una vez la pata en la 6, cerca del agujero, y de una vez la otra en la 7. ¿Ah? Bueno, también va la otra de 1K. De la 7, cualquier agujero de la 7 a la resistencia, y luego la otra pata de la resistencia va a la 8 o a positivo, que es lo mismo. Todo esto es positivo. Así debe estar conectado mi oscilador.
Esta resistencia de 6 a 7 es el tiempo en que tarda en cargarse el capacitor. ¿Ya? Le llaman a veces tiempo en bajo. Hasta que el capacitor está totalmente cargado se enciende el LED. Y este empieza a descargarlo. El valor de esta también, si ustedes le ponen una de 2000, una de 3000, si le aumentan el valor, es el tiempo de descarga. Hasta que esté totalmente descargado se apaga el LED. Entonces internamente se tiene un circuito que nos ayuda a dispararse y tirar señales así, ¿no? Conforme el tiempo, y esto es 5 voltios. Entonces se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. ¿Ya? Aprovechando que está aquí, estoy en la laptop, vamos a hacer el circuito en un emulador. ¿Ya? Y van a ver que un osciloscopio me muestra en gráficas eso. Nosotros solo miramos que se enciende y se apaga. ¿Va? Podemos medir. Va a salir 5 voltios cuando enciende, 0 voltios cuando se apaga. 5, 0, 5, 0. Porque el multímetro solo me muestra números. Verán ahí, está muy bueno el mouse. Este se llama Multisim Electronic Workbench. Ya para Windows 10 pues hay otro, hay que ver los videos de cómo se instala sin su licencia. Con licencia ya funcionan más programas. Bueno, aquí me muestra varios componentes electrónicos, fuentes, componentes analógicos, resistencias, transistores, diodos, circuitos digitales TTL, CMOS, motores o circuitos electromecánicos, display o lámparas. De este lado tengo el multímetro, un multímetro para usarlo en el emulador. También hay osciloscopios, generadores de señal. Este es un osciloscopio, emulación de osciloscopio. Ahora si lo quiero más real, tengo aquí pueden ver ahí el aspecto físico. Es un osciloscopio que tiene dos medidores, canal 1, canal 2, para que me muestren gráficas. Tiene su botón de power, que me muestra en gráficas las ondas de la corriente. Bueno, puedo encender los dos canales. Este sería uno barato. Ahora quiero uno más caro. Sería uno marca Tektronix. 4 canales y a colores, ya digital. Su botón de encendido.
y ahí pueden aparecer los 4 canales. Bueno, aquí sí el oscilador cuesta que funcione porque la memoria ya en forma análoga se confunde. Ahí tengo mi batería de 12, la voy a cambiar a 5. Va a buscar mi integrado, serían los análogos, si no estoy mal, o misceláneos. Timers 555. Vean cómo lo muestra. Diferente, ¿va? No lo muestra como lo tenía yo aquí en el cuaderno, ¿va? Entonces tenemos que aprender a ir entendiendo diagramas, ¿va? Fuente, integrado, falta resistencias de 1K. Necesito 2. Aquí estaría 1. Estaría el otro. Para la salida necesitamos la de 220. La salida es la pata 3. Pueden ver cómo dice su palabra, output. Vamos a reemplazarlo por una de 220. $220 ohms, ¿verdad? Capacitor. Necesitamos. Por aquí están los capacitores electrolíticos, porque esos son de mayor valor. Tengo de 0.1 micro, ahí lo vamos a dejar, ya que aquí depende de la velocidad de la computadora. Entonces si pongo uno de 0.1 micro, tal vez la velocidad de oscilación sea normal, pues cada segundo. Bueno, y ahí están todos. Ahora solo que el emulador siempre necesita saber cuál va a ser mi verdadera tierra o referencia 0, porque funciona a base de cálculos. Es un programa basado a base de cálculos. Bueno, positivo, la pata 8 del integrado viene aquí a la fuente, va positivo. La pata 1 ahí dice ground, GND. A negativo de la fuente. Bueno, ahora nos toca la pata 2. La pata 2 va a positivo del capacitor. Solo que ahí está mal, ¿va? Va a dar vuelta al capacitor. Volteo horizontalmente. Ahí está conectado de la 2 a positivo el capacitor y el negativo del capacitor a negativo. Ya. Bueno, de la 2 un puente a la 6. Ahí como están cerca, ahí va el puente. La 6 lleva una resistencia a la 7 de 1K. Allí mismo es la 6 o la 2. ¿A dónde va? A la 7.
de 6 a 7 una resistencia de 1K, y también de las 7, que es en cualquiera de este trayecto, de las 7 va una resistencia también de 1K. ¿A dónde? A la 8 o a positivo. Ahí se entiende que no hay conexión, pasa encima la línea o el cable, pero no hay conexión. La conexión es donde hay punto, ¿ya? No hay conexión ahí, ¿eh? Bueno, la 4, si lo mantengo en positivo, el oscilador funciona, ¿ya? Si lo mando a negativo, el oscilador se apaga. Esa es la función de la 4. Entonces la dejo en positivo, directo, para que siempre esté encendido. Ahora, la 5 la puedo dejar al aire, no la uso. La 3 va a la resistencia 220, me falta mi LED. Aquí para los LED son diodos LED, uso un rojo. A veces en algunos simuladores, como por ejemplo en Proteus, hay que decirle que es un LED animado para que esté encendiéndose. Resistencia al positivo del LED, y el LED va a negativo, y aquí por la 1 del integrado en este símbolo es negativo. Eso es negativo, viene de la fuente. Ahí estaría. Ahora enciendo mi emulador. Tiene aquí un rayo, o aquí mismo dice Run F5. Y ahí está titilando mi oscilador. Eso es capacitor con punto 1 micro, ¿ya? Igual que en el protoboard, podemos venir F5 para detener. Puedo cambiar el capacitor por uno más grande, pongámosle de 1 micro, 10 veces mayor. Ahora es 1 microfaradio en mi emulador, ¿va? Ustedes pueden cambiar de 10 a 100, o a 220 o a 470. Va a ser más lento porque el capacitor es más grande. Le damos. Ahora más lento, miren. Bueno, vamos a usar el osciloscopio para que vean cómo cambia la onda. Pero vamos a usar este que me lo muestra más grande. Vamos a dar reverse. F5. Reverse. Allá pueden ver la onda cuadrada. Cuando yo quiero acercarme, lo que sucede es que en el capacitor aquí tiene unas divisiones. Miren, cada línea de estas para arriba en horizontal son 5 voltios medibles, así con regla hacia arriba. Cada cuadrito o cada línea horizontal son 5 voltios. Aquí tengo escala en A, yo lo conecté en A, 5 voltios por división. Y el circuito me está dando solo aproximadamente unos 2 voltios, porque ahí puse yo mi medidor. Realmente ahí no se mide. Puede tener, ahí no se mide, se mide en la verdadera salida, que es antes de la resistencia, aquí en la 3, ¿eh? Esta. Ahora miramos. Ya la onda sí está grande. El oscilador me está sacando 5 voltios. ¿Ya? Son 5 voltios por división. Pero va que el LED es de 3. ¿Ya? La resistencia bajó el tamaño de la onda. Entonces 5 voltios por división es cada línea. Yo le voy a cambiar la escala. La voy a bajar para que se mire grande la onda. 2 voltios por división, 2, 4, y aquí ya sería la mitad, 1 voltio. O sea, 2 por cada línea horizontal, para ir midiendo, manual.
pero este tiene un voltímetro aquí digital y nos muestra el voltaje. Ahora el tiempo, ahí está muy junto. Quiero que me muestre 10 milisegundos por división. Bueno, ahí está, miren. Ahí me está mostrando cómo se enciende y se apaga el LED. Por ejemplo, la resistencia de 6 a 7 es esta. ¿Qué pasa si le pongo de 10? Bueno, ponle de 5, que no sea mucho. Está 5000. Damos F5 para que arranque. Ahora es 5000. Vean el tiempo que cambió. Inclusive afectó mi simulación porque los dos se movieron, miren. Tal vez fue mucho. Vamos a bajarle a 2000 a esa resistencia. Veamos ahora. Ahí sí podemos notar que está un poco grande, sin afectar el otro, ¿va? Le bajamos a la de 1K. Están casi iguales, por eso no hay mucha diferencia. Le vamos a bajar a 500. Ya disminuyó un poco, ¿no? Vamos a bajarle más. O sea que este es tiempo en bajo, si se dan cuenta, es el de descarga de 7 a 8. Vamos a poner aquí 240. Ya no quiere bajar mucho. Eso es lo que pasa a veces con los osciladores, que llega un momento que no acepta una resistencia tan baja, por ejemplo la de 220. Vamos a ver si ahí cambia. Voy a reducir el capacitor, tal vez me dejar bien cerrado el tiempo este de bajo. Pegadito me lo deja, Le voy a aumentar a este y que se quede este con 140. Yo quiero es que se quede más tiempo encendido y un poquito apagado. Pero igual aquí me lo cambia parejo, miren. Eso que hay una gran diferencia aquí. Pero en la vida real, el circuito aquí, la de 140 ohmios debería chiquitar ese espacio de aquí, ¿eh? Y más tiempo encendido.
Bueno, lo que quería es que vieran que aquí el oscilador debe de hacer eso, oscilar, y siempre se usa en electrónica digital porque nosotros en los relojes o contadores usamos señal de reloj, se llama eso, onda cuadrada, ¿ya? Positivo, negativo, o sea, le llamamos 1, 0, 1, 0 en binario, ¿va? Cuando estamos en quinto usamos bastante el oscilador. Lo podemos hacer más rápido a la velocidad del sonido, eso cambiándole el capacitor por uno más pequeño, pero ahí ya necesita uno buscar un medidor de frecuencia. Estos capacitores ya serían más pequeños, que eso ya no tienen polaridad. Los cerámicos, 100 nanos, 68 nanos por ejemplo. Probamos ahí. Miramos aquí el tiempo, todavía lo hace lento, 68 nanos. Más bajo, por ejemplo, picofaradios, 120 por ejemplo. Voy a cambiar la resistencia, la vamos a dar más baja. Para que aquí en el emulador sí está ese problema. Ustedes pueden ponerle capacitores de 100 nanos. Ahí supuestamente está oscilando bastante rápido. Esto se trabó, creo yo. Ahí está más fino, Como le digo, por la memoria de la computadora, pues esta laptop no trabaja muy rápido. Voy a quitar el osciloscopio. Y se puede ver más rápido. Puedo también usar un buzzer como salida, vamos a ver. Buzzer. Estos son diferentes, que media ley de voltaje genera sonido. Aparte está que nosotros hagamos oscilación a la frecuencia del audio. Ponemos una bocina y se escucha el audio. Vamos a ver si hay otro ahí. Era mi bocina con mi micrófono. Vamos a ver este. No suena. Bueno. Ahí ya vimos lo del oscilador.
Entonces les decía que para poder conectar tenemos que entender primero la simbología. Vamos a ver primero el protoboard. Porque ya pasamos a la parte física. Entonces, sin protoboard, les decía, tendríamos que agarrar el integrado, jalar las patillas así, abrirlas. Por este lado mi capacitor, con la franja de negativo de este lado. Mi resistencia de 220, mi LED, mi batería, las otras dos resistencias, cualquiera, porque ambas son de 1K y 1K. Entonces ya somos expertos en soldadura, ya no hacemos empalme sino soldamos, digamos. Entonces la 1, yo amarro un cable aquí y con estaño lo soldo ahí está, ya la 1 tiene tierra. La 2, tengo un cable rojo, lo enrollo aquí y lo soldo acá. Positivo va la 8. Esta es la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 2 va soldado un cable y va al positivo de mi capacitor y lo soldo acá. Y va a donde también aquí a negativo, lo enrollo acá y lo traigo. Este es negativo y este es positivo. La pata 3 le soldo un cable en la pata 3 y solo ahí ya estoy calentando el integrado, se va a quemar con la soldadura. Lo enrollo aquí porque se me zafa y le echo estaño. Va la de 220 y la de 220 va a soldar un alambre o el mismo a positivo el LED y la otra pata del LED a negativo, lo soldo aquí con este que también es negativo. De la 3 tenía que haber soldado otro alambre aquí a la 6, puente a la 6. En la 6 iba una resistencia, ¿a dónde? A la 7. De la 7 también aquí podía soldarle otra. Iba una resistencia que iba también a terminar en la 8. Y así tendría que haberlo hecho sin protoboard. Entonces tiene que funcionar también. Lo malo es que queda soldado de una vez. El protoboard fue diseñado para hacer pruebas antes de pasarlo a placa. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo es el protoboard realmente. Ahí tenemos el protoboard, miren.
se los dibujé hasta en 3D para que sepamos primero que el protoboard, todo el protoboard es una base plástica, no conduce, ¿ya? Entonces por dentro está hecho con láminas, así como miran esta, donde ustedes al meter un cable, les decía la vez pasada, si ustedes meten un cable acá, de esta manera, ¿ya? Es prensado por estos contactos, ¿ya? Entonces tenemos que pelar el cable a manera de que el tamaño, o el largo del cable sea aproximadamente 7 milímetros de largo, por la profundidad o la altura del cajón de ese protoboard, y en cada cuadrito o cajoncito va una lámina de esas. Si este cable tiene positivo, esta lámina es de metal, ya sea cobre bañado en ¿cómo se llama? Un color aluminio, ¿va? O bañado en aluminio, porque realmente es baño en aluminio, ¿va? Ya que el cobre con el ambiente se corroe muy rápido, entonces vienen plateados, ¿ya? Dice que no es pintura plateada, es aluminio, así como les venden ¿cómo se llama? Los anillos falsos, es de hierro, pero está bañado en cobre, que es color oro, que le dicen color dorado, ¿ya? O simplemente es pintura dorada, ahí sí es pintura, puro engaño. Entonces tiene que ser aluminio para que conduzca, porque si es pintura, la pintura es aislante. Entonces toda esta parte de acá ahora tiene positivo, pero solo en esta barra, ¿ah? Entonces ya tendríamos que haber comprendido que si este cable tiene positivo, ¿ah? Toda esta barra va a tener positivo, ¿ah? Todo. Y cualquier cable que metan ustedes ahí, y van a tomar positivo, cualquiera de estos. Entonces esa lámina va metida en ese espacio cuadrado de esta manera, y ustedes solo miran los 5 agujeros, ¿ya? Como les digo, aquí solo tenemos que tener vista del cable. El cable pelado es el que entra, ¿ya? Entonces, si como les repito, tuviera positivo, todos estos agujeros van a tener positivo. No por fuerza positivo, puede ser señal de oscilación, ¿ya? Hagan de cuenta que esta pata viene de la 3 del integrado. Entonces entra este agujero, los 4 agujeros tienen oscilación, ¿va? Pero solo ellos, ¿va? No el de a la par. Entonces aquí hacemos una pequeña muestra, ¿ya? De que si yo tengo aquí insertado el cable en este lado, lo suficientemente largo para que se sienta que el contacto lo está apretando, ¿ah? Si este es señal de oscilación que viene de la pata 3,
Como pueden ver ahí, así está hecho el protoboard. Solo este tiene señal. Solo este tiene señal, ¿ya? De oscilación. Ya ocupamos un agujero, los otros 4 están libres para que conectemos otro cable. El de a la par no tiene nada que ver, ¿ya? Y así es como tenemos que ir visualizando, ¿eh? Si yo meto aquí una resistencia o un cable, por ejemplo, aquí tengo yo ya diseñado, por ejemplo, una resistencia, ¿ah? Hagan de cuenta que lo inserto acá, ¿ah? Y traje un cable que trae señal de oscilación. Si lo inserto acá, los que tienen señal de oscilación cuando esta señal lo trajo a este agujero, estos 4 restantes tienen la señal de oscilación, no el de acá a la par, ¿ya? Muchos hicieron, no les funcionó porque tenían la conexión del oscilador acá. Por ejemplo, patas de la pata 6 jalaron un cable y lo metieron acá para supuestamente conectar ahí a la par. No, este estaba aparte, no tiene conexión ninguna. Entonces, ¿dónde tenía que conectar la resistencia? ¿Ah? En cualquiera de estos, ¿ya? Entonces, la forma correcta era en cualquiera de estos, de aquí, así, ¿eh? Entonces yo hago así la simulación con Paint. Así, digamos. Bueno, hagamos de cuenta que la señal pues es color azul, ¿va? Este cable no tiene señal y ahorita le llega la de la oscilación, ¿va? Entonces todos estos tienen señal de oscilación. ¿Y qué sucede? Sube por la resistencia. Ahí se ve. Llegando al otro y todos estos tienen señal. ¿Va? El de en medio nada que ver, ni este de aquí. Ese es aparte. Inclusive está libre para volver a usar inclusive con la otra. Hagan de cuenta que este viene de la pata 6. ¿Va? Y aquí en cualquiera de estos puedo insertar otro cable. ¿Ah? Yo aquí pues solo para que vean el cable, no voy a dejar cables pelados así, tan largos. Y este ya va a las 7. ¿Ah? Entonces este trae señal. Va a hacer bien aquí, lo va a cerrar.
Entonces hagamos de cuenta que le llegó la señal, sube ahí a él y llega a las 7. ¿Ya? Aquí puedo insertar el otro cable que también viene de las 7, sube por esta de 1K y de aquí sale ¿a dónde? A la 8. ¿Ah? Pero como pueden ver, no tiene nada que ver esta con esta conexión. Este es 6 a la pata de esta resistencia. ¿Ya? Entonces así está hecho ahí el protoboard. Entonces imagínense acá, cuando ustedes insertan el integrado. Voy a enseñar aquí a dibujar a ustedes. Voy a poner ahí el integrado. Vamos a ver. Su aspecto es algo así, ¿ve? Bueno, entonces aquí por la mitad salen todas las patas del integrado. Hagan de cuenta que este viene y se inserta acá. Este otro viene y se inserta acá. Esas son las 4 patas del integrado que acaban de insertarse ahí. Entonces les decía, esta es la pata 1, porque aquí hay un punto y está la muesca, así, ¿ya? Entonces, al haber insertado yo el integrado ahí, la función de la 1 la pertenece a toda esta barra, ¿ya? Por ejemplo, color verde lo va a rellenar. Desde que lo inserté, pertenece toda esta barra a la pata 1. Tengo 4 agujeros disponibles para llevar a negativo, ¿ya? Porque la 1 es negativo. Luego tenemos aquí la pata 2. Tengo un agujero ocupado de 5. Ahí puedo conectar la pata de una vez del capacitor, ¿ya? O jalar un cable a otro lado donde esté el capacitor, ¿ya? La 2 del capacitor. Entonces vamos a tapar ahí que hay fuga. Primero para que circule y el otro para que no salga ahí. Vamos, fuga. Entonces aquí toda esta barra pertenece a la pata 2, ¿ya? Vamos a tapar aquí, este también tiene pequeña fuga. Y esta es la 3. ¿Ah? Los 4 agujeros, de ahí puedo jalar el cable que va a la resistencia 220 que alimenta
mi LED, ¿ya? Y esta pata pertenece, fuga total, pertenece a la pata 4, que su función es la de reset. Y así tenemos que ir visualizando nosotros el protoboard, ¿va? Donde yo inserte el cable, dependiendo que lleve ese cable, esa función lo toma. Claro, positivo y negativo tienen más prioridad, ¿ya? Y entonces aquí en mi protoboard, pues para empezar tenemos que, les decía la vez pasada, tenemos que saber que a la mitad del protoboard no pasa corriente. En algunos protoboard está cortada allá por la 30. Ahí hay que poner puentes. Digamos que está así, cortado de aquí. No pasa corriente al otro lado. Por ejemplo, si traigo un cable, aquí tengo un cable, que viene de la batería y lo inserto acá, de cuenta que es negativo acá, en la de arriba va a ser negativo. Solo es el cable por el momento, no lo he conectado a la batería, ¿verdad? Y lo acabo de insertar acá, ¿ya? Entonces conecto o enciendo mi fuente y le doy acá. Haga de cuenta que llega negativo. Bueno, aquí creo que no vamos a pintar de blanco ahí para que se empareje. Vamos a ver si circula. No, ahí se queda. Desde que llegó positivo acá, permítame, vamos a marcar acá. Todo esto se llena y continúa por acá. Este no me funcionó debido a que estaba de copiar y copiar. Todo esto se llena de positivo hasta llegar sigue circulando porque todo es metal hasta llegar acá,
No, profe. No, profe. Aquellos que no tienen material, lo del oscilador, ahí había una hoja en Classroom, una hoja hecha en Word, tienen que imprimirla y hacerla para que les coloque puntos, por lo menos la hoja. El detalle de talleres que para que aprendan cada día es obligatorio tener materiales. Tiene que hacer una lucha a sus padres. Si apenas es para inscripción, los comprendo, pero vamos a buscar la manera de evaluarlos, de que entienden también la práctica sin haber tenido materiales, ¿ya? Evaluarlos para ver si realmente sí entienden la práctica, ¿ya? Bueno, como les decía, si inserto un cable ahí que tiene negativo, pues va a llegar negativo a toda la barra. Entonces les decía yo que ahí hay que hacer un puente porque no pasa de la 30. Entonces recortamos un cable con el tamaño necesario y correcto para puentear ahí. ¿Va? Hay que hacer dos puentes, tanto en esta barra como en la de la par. Entonces venimos desde que le metemos negativo a este cable, porque el cable no tiene polo, no tiene definido qué va a transmitir, el cable es neutro, ¿va? Y yo lo conecto a negativo, negativo todo esto, ¿ya? Todo esto, y tengo que modificar este protocollo para que funcione igual como al principio, ¿va? Entonces, como les decía, si lo conecto a positivo los cables, pues positivo es lo que hay, ¿va? Para eso son estas barras, para tener positivo o negativo, ¿ya? O negativo, ¿ya? Y por supuesto puente
Que no se les olvide puente de aquí para acá para pasar negativo y de aquí para acá para pasar positivo. Puentes aquí en medio también. Aquí van dos puentes, Ellos siempre se van a quedar ahí. ¿Va? Entonces siempre tener así esto en mente, para lograr hacer la buena conexión. Bueno, en la tarde voy a hacer yo mi conexión en Protoboard, ¿ya? Lo había hecho en emulador, ¿ya? También voy a traer dos potenciómetros para que vean. Creo que sí tengo los dos potenciómetros para que vean cómo cambia de velocidad, ¿ya? Dudas, algunas otras dudas, alguien que no haya comprendido puede escribir sin miedo. Capacidades, todas son diferentes. Hay jóvenes que hasta en sexto logran tomar la mayor habilidad. Hoy los de sexto han sorprendido con notas de 100 puntos, ¿ya? Espero que con ustedes que ya vienen acostumbrados a las clases, pues vayan con notas también así de a 100, ¿va? Y ahora que ya primero Dios se regrese a presencial, los que tienen permiso, ¿va? Pues logren también mejorar, ¿va? Y tratar de que ese miedo pues vaya desapareciendo, ¿va? Porque uno cuando va a trabajar o a prácticas como que tiene miedo de preguntar o de hacer las cosas, ¿va? Uno también fue joven y ese miedo lo tenemos que ir eliminando. Tiene que tener confianza para preguntar, ¿ya? Y eso va a ayudar bastante a resolver muchas dudas y aprender más, ¿va? Vamos a ver ahí la nota del compañero también. Vamos a ver. Bueno, así como aquí el primero no cuenta, a mí aquí me aparecen 15 alumnos, ¿no? 15 calificados, 0 entregados. Este era cuestionario. Entonces, yo me voy aquí al cuestionario. Y aquí en respuestas me aparece a mí. Sus resultados de la evaluación, ¿ya? Brian Ortiz 2, el más bajo, 6 Asensio, pero yo había venido tarde. A pesar de eso no tiene malas notas. Hernández Alexander en la primera sacó 5. Estas notas lamentablemente no aparecen acá en Classroom. Cuando doy ver tarea
tengo que pasarlas manualmente acá, ¿ya? Y después, por ejemplo aquí, darle devolver. Entonces es cuando a ustedes les aparece la nota, ¿ya? Por correo, que yo envié nota, ¿ya? Entonces aquí me aparecen sin entregar, por ejemplo, ¿va? Y simplemente pues vengo yo y trabajo en clase. Ahí aparece 0 entregaron, ya califiqué 15. Voy a la 2, 0 entregado, ya califiqué 15. 3, 4, por ejemplo aquí le doy ver tarea. Y aquí puedo ir uno por uno, ¿ya? Sin archivos, dice, ¿ven? Voy acá. Llevo el primero, sin entregar. Aquí le pongo la nota y le doy devolver, ¿va? Entonces aquí, cuando son, por ejemplo, estos 4 era un resumen, ¿ya? 0, Brian Amaya, entregó trabajo, ahí lo reviso, ¿va? Esperar que cargue. Bueno, esta laptop no es muy rápida. Daniel Pérez, David Arriaga, sí lo entregó, tiene 10, como pueden ver. Hoy no se les bajó punto, ahí mismo aparece fuera de plazo. Yo mismo no me lo entregué. Franklin aparece, Asensio, Jonathan Vázquez, si pues tiene razón, ahí aparece entregada el 6 de marzo, ¿eh? Ahí vamos a corregir. Entonces puedo ir y ahí están. Así es como yo pues vengo, le doy clic y reviso, ¿eh? Los cuestionarios si no aparece nota, pero hoy hizo el favor el otro maestro de escribirlos acá y enviárselos la semana pasada, ¿ya? Entonces ahí solo siempre atentos, ¿va? Si no les aparece su nota, así como pasó ahorita con su compañero, no esperar que yo hable de nota, ¿va? A ver si como ahorita tengo que ir a buscar el cuadro a dirección y recomponer. Entonces ahí sí tiene sus... Voy a revisar primero, ¿va? Y como es resumen, pues el plano va a tener sus 10. Bueno, entonces en teoría los que tienen baja nota les falta, inclusive cuando vengan a traer sus calificaciones, ya les va a aparecer esa nota, ¿ya? Y entonces se compone después, porque inclusive si me entregan las notas esta semana, si me entregan, perdón, el resumen esta semana, los que les hace falta tareas, todavía podemos modificar si es que no han pasado las notas a los cuadros, a las tarjetas de calificación, ¿ya? Entonces sus notas pueden aparecer con lápiz, los que tienen 60, digamos 60, 50, puede aparecer con lápiz, porque estamos esperando que entreguen sus tareas. No vayan a esperar hasta el tercer bloque, porque ahí sí mucho esperando que entreguen y 60 nada más, ¿ah? El problema de estar esperando segunda y tercera oportunidad, que yo ya voy por la quinta actividad explicando y ustedes no han entendido la primera, no han hecho la primera, y ahí es donde uno se pierde, ¿va? Y la actividad que falta es lo de resistencias, ¿ya? Pero debido a que ya teníamos que haber terminado el 11 con la 10ª actividad, si revisan su sonograma, entonces la evaluación de una vez les vale 20, la última, la 9ª, y el oscilador también les vale 20,
porque ya tenía que haber entregado cuadros el 11. ¿Ya? Ahí en el sonograma tienen ustedes la actividad 5 y 6 con fecha 7 de febrero. 2 actividades en un solo día. ¿Se acuerdan? Una que valía 20, ¿va? Igual tuvimos que hacer la novena. La actividad 9 y 10 tenía 11 semana del 7 al 11. Decía, semana del 7 al 11, actividad 9 y 10. ¿Va? Tenía que yo haber dado la clase, 2 temas en la clase, ¿va? Entonces solo di uno, vale 20, pero tenemos esta semana, este lunes, y todavía tenemos el otro lunes, ¿va? Sin recibir el segundo bloque, aunque en sus actividades ustedes vayan a recibir ya segundo bloque en las otras materias de matemáticas, sociología, qué sé yo. Ahí algunos ya van a empezar, ¿ya? Bueno, con esto finalizamos. Espero que hayan entendido lo del protobor. Cualquier duda, anótenlo ahí, me lo pueden preguntar también en la tarde. Iniciamos nuevamente a las 2 de la tarde con lo del oscilador. Pasen una feliz tarde. Gracias por su atención.